Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos nuevamente, una nueva semana aquí en Vida Sana. Esta semana vamos a estar hablando acerca de las enfermedades raras, un tema que da la sensación que hay poca información. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, hay unos 6.000 trastornos de este tipo y los padece entre un 6 y un 8% de la población mundial. Para hablar de este tema, los invito a compartir las entrevistas que le realizamos a Ninel Firpo, presidenta de la Asociación Todos Unidos Enfermedades Raras Uruguay, y además a María Inés Fonseca, quien tiene una pequeña con síndrome de Prader-Willis. Bienvenidos a Vida Sana. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que se enfrenta una persona con enfermedades raras? Tantas. Como ser. Somos de baja prevalencia. O sea, a muy pocas personas nos ocurre que nos presente una enfermedad rara. Lo menos raro es que a cualquier persona le puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Y lo más común en todas estas enfermedades raras es que el diagnóstico es difícil. Un tema es por ser de baja prevalencia y el otro porque se puede complicar por presentarse síntomas de enfermedades comunes. Y aunque se le presenten todos los síntomas de una sola vez, también es difícil porque el médico especialista o no se puede confundir con otra que tenga similares síntomas. Y a la vez no tenemos medicación específica ni tratamiento específico. Y ahí tenemos que explicar lo que son las enfermedades raras. Yo tengo una patología neuromuscular que es crónica, progresiva y degenerativa, de nombre ataxia de Friedreich. Me animo a decir, como afectada de ataxia de Friedreich, que todas las neuromusculares son primas hermanas de la esclerosis múltiple. Nombro esclerosis múltiple porque es la más conocida en Uruguay. Y a la vez Uruguay tiene más personas afectadas por esta patología en toda Latinoamérica. ¿Y qué significa eso para ti? ¿Qué te impide? Bueno, yo tengo una discapacidad, no todos los días estoy bien. O sea, si el frío contrae los músculos y el calor dilata los músculos, cuando hay mucho frío, mucho calor, mucha humedad, mucha sequedad, para nosotros, los neuromusculares, es por triplicado. En tu vida diaria, ¿qué otras dificultades te genera tu enfermedad? Bien, no tengo fuerza muscular. Si me llego a caer, me tienen que levantar. Camino con un bastón. Si hay charcos, no puedo saltar. Cuando llueve, tengo que tener cuidado con las piedras, con las baldosas rotas. Y voy mirando para abajo. ¿Y qué ocurre? Muchas veces las demás personas miran hacia su propia altura. Y cuando ven a alguien que tiene una dificultad, una discapacidad, es cuando la persona está en silla de ruedas. Ahí le presta atención. Si vas con un bastón, no. ¿Sienten que ustedes como personas con enfermedades raras no son atendidos en la sociedad, no son percibidos? Y como que a veces hay un poco de discriminación hacia las personas con discapacidad. ¿Eso es lo que tú sentís? Es lo que siento. Por ejemplo. Y cuando subo al ómnibus, que el conductor le tengo que decir: espérame, no tengo equilibrio, preciso sentarme antes de que arranques. Y el viernes me ocurrió que el ómnibus arrancó. Y es un conductor que me conoce, que me ha visto más de una vez. María Inés, tú perteneces a la Asociación de Enfermedades Raras Uruguay, pero además presidís otra asociación de personas que tienen otra enfermedad. Contanos. Sí, un síndrome, el síndrome de Prader-Willi. O sea que nosotros nos incorporamos ahora, el 26 de febrero, a la Asociación de Enfermedades Raras del Uruguay, pero como asociación. O sea, no entré yo por tener una hija con una patología rara, por así decirlo, sino que la idea fue respaldarnos y que nos respaldaran a todas las personas que tienen este síndrome. ¿Cuántas personas se estima en Uruguay que tienen este síndrome de Prader-Willi? De Prader-Willi se estima alrededor de 45 que tenemos diagnosticadas, pero nosotros calculamos que
deben de haber entre 50 y 55, porque andan muchos casos en la vuelta, que no están diagnosticados, que no han sido diagnosticados, pero que se han acercado a nosotros y nosotros vemos que tienen casi todas las características del síndrome. Tu hija tiene el síndrome de Prader-Willi. ¿Qué significa? Sí, ¿Qué le implica a ello en su vida? ¿Qué edad tiene ahora? Contanos. Bueno, ahora tiene 4 años. El síndrome de Prader-Willi es un síndrome, es una afección, se da por una afección en el cromosoma 15. Eso hace que ellos de por vida tengan una alteración de su metabolismo, ¿no? La más notoria es un problema en la falta de control de la saciedad por la comida. O sea, no tienen saciedad por la comida. No tienen en el hipotálamo lo que a nosotros bioquímicamente nos dice, bueno, no comas más. Ellos son lo que le llaman adictos a la comida. Aunque la palabra suene un poquito dura, sí, es una adicción a la comida. No es por hambre, es una adicción. ¿Qué Sí. problemas tienen las personas con este síndrome? En la vida diaria tienen muchos problemas, va pasando por diferentes etapas, porque cuando nacen tienen el problema que los succionan. Nacen con muy bajo peso y sin tono muscular, o sea, blanditos. Y después es todo lo contrario. Después del año empiezas a notar que el chiquilín no tiene saciedad por la comida y entonces como que se pasa la situación para el otro lado. Sumado a esto tienen problemas conductuales porque también tienen un retraso madurativo, su organismo madura mucho más lento y tienen un cierto retraso mental que va entre, bueno, medio a avanzado. Tienen problemas conductuales, tienen problemas de aprendizaje. El mismo hecho que ellos no puedan controlar su compulsión por la comida hace que su conducta sea diferente, porque se frustran, porque hacen berrinches, porque no logran entender. O sea, perdón, ellos logran entender, pero no lo logran controlar. Entonces eso altera absolutamente todo el funcionamiento desde la casa hasta nivel social. Hay que darles herramientas para ver cómo ellos pueden manejarse socialmente, porque no están ni preparados ellos ni nosotros. Digo nosotros porque me incluyo, porque la estructura, por ejemplo, de mi casa tuvo que cambiar toda. ¿Qué inquietudes ustedes han planteado al Ministerio de Salud Pública y esperan que sean contempladas? ¿Y que creen que no lo han hecho hasta ahora? Bien, el censo de enfermedades raras. ¿Por qué motivo? Hay un formulario que desconocemos si los médicos están al tanto, si todos los médicos de nuestro país están al tanto de ese formulario. Por lo menos puedo hablar de los adultos. Yo como adulta veo que no nos han tenido en cuenta los médicos para llevar el registro de que tenemos el diagnóstico clínico. Bien, los médicos no saben que existe ese formulario para hacer el registro. Aparentemente no, por lo que he hablado con algunos médicos. Yo he ido con ese formulario y lo desconocen. Ustedes como padres con una niña que tiene este síndrome, Sí. ¿Ustedes tenían la información? ¿Sienten que Uruguay está preparado para el tema de las enfermedades raras? No. Yo me entero de este síndrome cuando lo diagnostican y ahí empiezo a estudiarlo. Sinceramente, jamás lo había escuchado. He notado igual, desde mi hija ya tiene 4 años, desde que ya nació y se diagnosticó, ahora han habido avances y se han dado pasos importantes, como ser ahora cuando nace un niño con determinadas características, como por ejemplo la hipotonía, eso que no succionan, tienen rasgos faciales diferentes, más estrecha acá la parte de la frente, los ojitos almendrados, la boca hacia abajo, tienen las manos y los pies más pequeños, a veces el desarrollo sexual es inmaduro. Ahí están tendiendo algunos médicos a plantearse que puede ser un síndrome de Prader-Willi. Pero en general, ¿crees que los médicos no Pero saben en del general tema? no se sabe del tema. Y yo la otra vuelta decía que no hay nada más desesperante para una madre que ir, por ejemplo, ingresar en una urgencia cuando tu hijo está descompensado o le pasa algo, y te digan, mire que tiene síndrome de Prader-Willi. Fatal cuando te dicen síndrome de qué,
Porque tú dices, entonces agarro a mi hijo y me voy con él para mi casa, porque si vengo acá pidiendo ayuda, ¿entiendes? Digo, en una urgencia, y no saben de qué se trata el síndrome. Y me tengo que poner a explicar yo como madre de qué se trata el síndrome. Digo, pucha, y entonces ¿cómo le van a dar la asistencia correcta cuando no tienen la información adecuada? Es un problema de información, pero que acá no se juega información, salvo un examen, pierdo un examen. Se trata que el niño se te puede morir si tú no sabes que se descompensa. Ustedes además reclaman, ¿qué otras cosas reclaman? Una pensión, decías que eso tampoco estaba contemplado. Claro. No tenemos una ley que nos ampare. El proyecto de ley actual que trata sobre el censo de enfermedades raras y el acceso a los medicamentos huérfanos cumplió 3 años en stand-by en septiembre de 2011. Nosotros presentamos el programa de enfermedades raras en noviembre de 2010. También cumplió entonces en el 2011 un año en stand-by. Y reclamamos 2 cosas. Uno, que nos reciban. Hemos solicitado audiencias y aún no nos han recibido a la Comisión de Salud de Cámara de Senadores. Queremos trabajar juntos. Los legisladores van a hacer las leyes. Nosotros conocemos las cosas que precisamos. No solamente el censo de enfermedades raras, además del acceso a los medicamentos huérfanos, acceso a todos los medicamentos viables, tareas laborales, quien pueda realizarlas, pensiones, pase libre en toda la República y adopciones, porque hay de estas enfermedades raras también genéticas y congénitas. Ustedes como padres integrantes de esta asociación de personas con enfermedades raras, ¿qué es lo que reclamarían hoy si tienen una autoridad de salud pública enfrente? ¿Qué es lo que están pidiendo? Lo primero que se reclamaría es, por ejemplo, la información, o sea, que se incluyan dentro de los programas de los médicos, de los enfermeros, de la asistencia de las emergencias, que se incluyan la mayor cantidad de síndromes que se pueda, no solo el nuestro, el síndrome de Prader-Willi, porque hay muchísimos síndromes. Hay alrededor de 10 síndromes, por ejemplo, que engloban características parecidas a las del síndrome de Prader-Willi, como esa obsesión por la comida. Entonces, no solo que lo nombren que lo nombren por arriba, que lo estudien, que se sepa, o por lo menos que nos permitan a nosotros el acercarnos y llevar información. Nosotros tenemos guías hechas del síndrome de Prader-Willi que nos han mandado de Estados Unidos y de otros lugares que se ha estudiado mucho, pero que se estudie, que se imponga, que existe, y aparte sabemos que hay más casos de los que nosotros realmente conocemos. ¿Te cambió la vida eso? Por supuesto que cambió la vida. Primero se tiene la depresión por desconocer el diagnóstico. Y luego se tiene otra depresión por conocer el diagnóstico. Y la pregunta que se le cruza la mente a la persona es, ¿qué hago ahora con esto? Ahora veo la vida desde otro ámbito, desde otro lado. Y sigo mi vida mucho mejor que antes. Porque, en cierta forma, es como volver a vivir. Desde otro lugar. Desde otro lugar. Y la verdad que vivir con la ataxia de Friedreich es hacerlo segundo a segundo, día por día. Y no es nada fácil. Bien, y el tema de las enfermedades raras, como ustedes lo veían en estos testimonios, es un tema que da para muchísimo, tiene muchísimas aristas. Es por eso que los invito a seguir en Vida Sana. Tras la pausa regresamos para hablar con una doctora acerca de este tema. Además, les recuerdo que ustedes pueden ver nuestros distintos programas, no solo Vida Sana, sino los distintos programas de nuestra señal a través de nuestra web www.canal20.com.uy. Tras la pausa los espero. Ya venimos.